Buenas noches a todos, a todas. Muy formales por haber estado esta noche con nosotros, por estar aquí interviniendo, participando de cierta manera en esta tarea incalculable e incansable que hacemos entre todos. Pues bien, hablamos de una comunidad que participa, de una comunidad sensible, crítica, que participa pues de todas estas tareas que las hacen reales, que las concretan en la realidad, o sea, que tienen su alcance, tienen su sentido en la medida en que estamos acá nosotros interviniendo en esta construcción de una realidad nueva, que es esta, el poder hablarnos, el poder hacer interlocución de esta creación literaria de Juan Gil Blas. Juan Gil Blas nació en Medellín en 1959, desde la adolescencia y hasta los 30 años se dedicó de tiempo completo a la organización y lucha popular, principalmente de los campesinos del nordeste de Antioquia, alimentado por los escritos humanistas del padre Camilo Torres Restrepo. Participó en la costa atlántica de varias comunidades cristianas inspiradas en la teología de la liberación. A 1986 se remonta a su primer escrito literario, haciendo un empate perfecto entre política y literatura, al mejor estilo de la tradición latinoamericana. Desde entonces ha publicado los siguientes libros: Diálogos de la Eterna Primavera, 1992, Diccionario Triste, 1998, El Valle de los Perros Mudos, 2000, Dos Cuentos, 2002, Colección Memoria, 2007, y El Difícil Cuento de la Educación de Mateo Falcone, 2009. Toda su obra es hasta ahora un relato novedoso de la otra Medellín, un descarnado retrato de la realidad social de Medellín, tratada siempre desde la ficción y con un cuidadoso lenguaje literario. Es en cierto modo una voz del silencio de los oprimidos y son estos hasta ahora sus principales lectores. Alguien dijo de él: es uno de los nuestros. Es lector y corrector de textos de varios autores antioqueños. Escribe para hacer de sus sentimientos ideas y de sus ideas sentimientos. Bueno, con esta presentación formal daré lectura a la presentación, a la reflexión que yo he realizado sobre los relatos de Juan Gil Blas y básicamente sobre el difícil cuento de la educación de Mateo Falcone de 2009, que es el que nos proponemos presentar. Los relatos de Juan Gil Blas. Quisiera comenzar tratando sobre un incidente, no una anécdota. Y ese incidente provocado es que nunca había hablado personalmente con el escritor Juan Gil Blas hasta la tarde del lunes 18. O sea, no hace nada, o ya en este momento de hoy, hace mucho que hemos hablado. Y que nos hemos reído mucho de todo con una función y desarrollo irónico sobre la realidad, las nuestras más que nada, no inclusive, sino más que nada. Y quiero decir que solamente le conocía desde mi condición de lector, de su lector, porque siempre que coincidíamos en un sitio determinado por el azar, él se presentaba a mí como un fantasma y me daba sus libros. Y nunca se quedaba allí para que habláramos o hubiese un intento de interlocución entre ambos, solicitado o provocado por él o por mí, pues yo también soy ante él hasta hoy o antes de hoy un fantasma. Y ahora que el editor de Endimión, Pablo Carrillo, ha dictado su libro, del que voy a tratar esta noche en su presentación, nos quita a los dos el carácter de fantasmas y vamos a hablarnos entonces, tras unos años de encuentros, si es que los podemos llamar así, como escritor y lector, que ahora concurren y que quizás tras la noche de hoy volvamos a ser fantasmas, como decía muy bien Ernesto Sábato, el escritor y sus fantasmas, o en mi caso, el lector y sus fantasmas. Es más o menos sabido que quien escribe trata y busca ser leído. Es sin duda lo que se podría considerar como normal. Y muchos escritores lo hacen de esa manera, sin que nada pueda hacerles dudar de su propósito y su proyecto de ser leídos y tener una masa considerable de lectores.
Hay otros escritores que escriben para sí mismos y que no les interesa ni les preocupa ser leídos o no, lo cual resulta bastante raro para muchos, absolutamente insólito para otros e insolente e irreverente para otros más. Y existe otro escritor que no escribe para nadie y que tampoco escribe para sí mismo. Este escritor es el que se mantiene, podríamos decir, en lo que Ernest Bloch llamaba el intersticio, o sea, ni lo uno ni lo otro. O bien, este escritor no se decide por lo uno ni por lo otro, escribe, por lo que busca tener unos lectores de los que él mismo nunca sepa nada, ni con los que se interesa por tener comunicación, o si la tiene, la propone como una extensión de su soledad, escribe para lectores solitarios. Ese es quizás, siendo yo muy atrevido en expresarlo esta noche ante ustedes, en la presentación del libro de relatos, el difícil cuento de la educación de Mateo Falcone, el caso del escritor Juan Gil Blas. Y como voy a hablar de este libro, es necesario entonces pronunciarnos en el sentido en que nosotros leemos a Gil Blas, como lector solitario o como lectores solitarios. Quizá nos estemos atribuyendo un carácter que ni él mismo busca, pero así es como y desde donde nosotros lo percibimos como escritor. Una de las mayores formas del conocimiento es la percepción y no el examen racionalizado de la naturaleza y de nosotros mismos. Escribimos más por una percepción que sentimos que por una necesidad. Leemos porque en un momento inexplicable e inexpresable comenzamos a leer. No porque nos enseñaron o educaron para leer. Quiero decir, leemos por cierta condición instintiva y no para fortalecer ni propiciarnos el estatus de lectores como ocurre con frecuencia. Tal vez leemos para no tener que hablar con nadie o para hablar con nosotros mismos. De la misma manera, escribimos. Cuando hemos dicho que el escritor Juan Gil Blas escribe para un lector que viene, que no conoce, del que no quiere saber nada, esto no está situado de manera totalitaria en la decisión equivocada de no intervenir ni de participar en una comunidad de lectores, de sus lectores. Y es verdad que él tiene sus lectores, los conoce, les escribe, exhibe lo que hace, pero dentro de la perspectiva de que los lectores hacen e intervienen en la realidad por medio de lo que les relata en sus libros, de lo que dice en sus libros, de lo que provoca en sus libros o de lo que lleva como mensaje en sus libros a los lectores. La intervención en la realidad obtusa y pesada, la destrucción insolente y la transformación crítica de esa realidad la hace por medio de sus lectores. Y son, él tiene conciencia de ello, sus lectores, esos lectores los que así la cambian y la transforman. Es allí donde en principio como escritor Gil Blas interviene en una comunidad. Nos es claro que este libro, El difícil cuento de la educación de Mateo Falcone, tiene entre una de sus intenciones la de crear sus lectores. No son lectores formados, de eso es de lo que hablamos, o de aquellos que tienen interés por la lectura, o de aquellos otros que intentan con esta lectura incluirlo en su relación obscena de la estadística que llevan de la cantidad de libros leídos. Se leen los libros de Juan Gil Blas para transformar una realidad pesada, obtusa e intoxicada. Cabe bien mencionar aquí ese maravilloso libro del escritor Andrés Caicedo, El libro negro, la huella de un lector voraz. Hemos hecho todas estas consideraciones o indicaciones iniciales, que no afirmaciones, sobre el lector o los lectores, porque son ellas exactamente las que nos permitirán decir, y de manera constatable en el libro, que Juan Gil Blas es un inmenso e insaciable lector y que de allí, de cierta manera, proviene su deseo de escribir. El deseo de escribir es el que hace a un escritor. La intención de escribir que conmueve, que estremece, que condena y libera al escritor ante sí mismo, no ante sus lectores, porque él mismo es su lector y su escritor y su lector.
Es ahí, en ese movimiento entre lector-escritor, escritor-lector, en donde radica su compromiso y su responsabilidad social, política como escritor. Desde el momento en que leímos el título del libro, El difícil cuento de la educación de Matteo Falcone, eso nos llevó de manera inmediata a una reflexión. ¿Qué es la educación? ¿O de qué educación se hablará en este libro? Pero una vez comenzamos su lectura, la educación que aquí se proponía en el título no era cualquier educación, no era la educación que conocemos, no es la educación relacionada con lo que se denomina burdamente sistema educativo. Desde el principio están propuestos en este relato como un elemento de crítica de la educación, indicándonos que existe otra forma de educar. La educación por la fantasía, por el sentir, por las intuiciones o por los sueños. Y en el mismo sentido, es así la educación de Matías Falcone, o la educación por el arte y por la literatura, por la experiencia misma de la vida, por la observación de sí mismo y de los seres humanos, de los que en el orden mismo de un nuevo humanismo se escribe la literatura. O Gil Blas es entonces un escritor humanista cuando busca que la educación sea realizada por medio de la literatura y del arte, y esta como elemento explosivo de la percepción, como bien nos los dice la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, desde una consideración aristotélica. Comillas, dice Martha Nussbaum: la educación aristotélica se propone producir que puedan percibir. Comienza con la convicción de que cada miembro de la ciudadanía heterogénea es una persona que posee un potencial de sabiduría práctica, con la básica capacidad, o sea, todavía no completamente desarrollada, de cultivar la percepción práctica y de usarla en beneficio de todo el grupo. Se propone llevar esas habilidades básicas a su completa realización. O sea, como la percepción, aquí se habla de una percepción práctica, ya no es cualquier percepción que tenemos sobre la realidad, sino una percepción práctica. De modo que la educación de Matías Falcone nos lleva también a conectarnos ambiciosamente, considerada aquí la ambición como una virtud creadora, con la llamada Bildungsroman, o la novela de aprendizaje o formación, que inauguró en el siglo XIX la novela El aprendizaje de Guillermo Meister de Johann Wolfgang Goethe, y de las que considero del siglo XX, podría mencionar, siendo un poco arbitrario con la clasificación de las Bildungsroman, manteniendo sí su espíritu, lo compararía con esas novelas de formación o novelas de aprendizaje en la modernidad, como Caravanserai de Francis Picabia, Mi educación, un libro de sueños de William Burroughs, y la hermosa novela de Jack Kerouac, La vanidad de los Dulocs, que son novelas modernas, contemporáneas de aprendizaje, que mantienen el espíritu intacto e inviolable de la novela de formación, o sea, de la Bildungsroman. Matías Falcone, pues se me hace a mí, no sé si tan ambicioso sea yo, tan atrevido, de equipararla o de compararla, o conectarla más bien que compararla con estos textos de la Bildungsroman. En los otros relatos, liberados del relato principal que lleva el título del libro, La educación de Matías Falcone, que hemos tratado tales como, esos otros relatos del libro, tales como Canción de la noche profunda, ¿cuántas flores necesita hombre? Arquímedes, La gente bien, Ladrona de mi corazón, Mamelones, Maestro o El apartamento vacío, entre otros, se impone, concebida aquí, la imposición como una metódica de la escritura intencional del autor, que solo y esencialmente concierne a él y que transmite al lector por medio de los fascinantes personajes de estos relatos. Nos lo muestran a Juan Gil Blas, escritor, haciendo trayectos obsesivos sobre su realidad, sus fantasías y su experiencia estética y literaria. Quiero indicar muy bien, cada uno de estos relatos
que he mencionado y otros más que están en el libro constituyen siempre una tarea absolutamente concernida, concentrada del escritor sobre el tema que se propone, comillas, desarrollar, cierro comillas, desde su formación literaria o desde sus obsesiones literarias. Podemos decir entonces que estos relatos se encuentran intervenidos, dominados por una experiencia de la vida del escritor y de los personajes que inventa, o que para mayor densidad existencial extrae de la realidad, de lo que observa, de lo que le hacen observar. Es dominado por esa realidad intoxicante e incomprensible, pero de la que se libera por medio de la escritura solitaria, de la lectura que hace un solitario. Uno podría llamarla así, parodiando a Henri Michaud, un meidocen lector. Este texto de Michaud, Henri Michaud, que menciona en uno de sus relatos Gil Blas, es extraído de un bello libro que se llama La vida de los pliegues, donde Henri Michaud inventa un país rarísimo, un país utópico, inexistente, que se llama el país de los Meidocens. Entonces, este Meidocen no estaba incluido en yo lo inventé con Michaud, ¿no? Ahora para nosotros he inventado un Meidocen que lee, un Meidocen lector en ese país de los Meidocen de Henri Michaud. Y como esa realidad de escritor de vivirla en una ciudad determinada, Medellín, y esa educación debe ponerla a prueba constantemente en un espacio de relaciones determinado, truculentas, turbulentas o tumultuosas, Medellín, el escritor busca resolverla para nosotros maravillosamente en su relato, La aldea universal, en el cual incrusta a vivir y dar vida o hace vivir en esta ciudad al poeta norteamericano Walt Whitman, en la realidad de la ciudad, lo involucra con ella, lo instala en esta ciudad. Es uno de los más hermosos relatos de este libro, La aldea universal, donde Walt Whitman camina por Medellín. No sé si fue a la alcaldía. Bien, por el momento dudo de eso. Bien. Dice Pascual Bravo a Marta Salas. Gil Blas también utiliza muchos personajes de escritores, vivos o muertos, y los involucra en sus textos. Rara manía, rara obsesión, personajes históricos, etcétera. Él los involucra y les da vida allí en sus libros. Incluye a la escritora española Rosa Montero, lo que me desconcertó mucho cuando leí Rosa Montero, que iba hablando como Rosa Montero por una calle de cosas. Bueno, aquí dice Pascual Bravo a Marta Salas, personaje de uno de sus cuentos. Le dice Pascual Bravo a Marta Salas, personajes de uno de sus cuentos. El mundo pertenece a quien lo pinta. Nosotros diremos esta noche aquí, el mundo es de quien lo escribe. Nos ha dicho y nos dirá el escritor Juan Gil Blas con este libro, El difícil camino de la educación de Mateo Falcone. Muchas gracias. Hola. No lo tengo. Si esa es mi tarea después de eso. De ciertas cosas simples que sé. Sé que tengo 52 años, sé que es de noche, que estoy en las medas y que se está presentando mi libro de relatos, El difícil cuento de la educación de Mateo Falcone, después de casi 2 años de publicado, y que esto es un logro para mí. Sé que este libro contiene unos relatos buenos y otros más o menos. Sé que el título de escritor lo concede el pueblo, y no ninguna sociedad secreta o privilegiada de escritores. Sé que provengo de una familia católica y conservadora. Sé que mis padres me educaron en casas donde nunca faltaron los libros ni la prensa diaria. Sé que a los 17 años rompí con ese modelo familiar y me junté como Quincho Barrilete con los pobres de mi patria. Sé que yo era un estudiante privilegiado y que abandoné mis estudios, acudiendo al llamado de la rebelión, en sintonía con mi ímpetu juvenil. Sé que pagué las consecuencias de esa digna decisión, algo así como una línea de sombra prematura.
Sé que hasta los 30 años luché militantemente. Sé que conozco el otro lado de la luna, donde quedaron mis mejores recuerdos y mi mejor materia. Sé que a los 30 años supe con asombrosa claridad que yo no era político de profesión, que yo simplemente era un rebelde, un revolucionario, y que en consecuencia debía renunciar a las formas organizadas del pueblo para no engañar a este, ni engañarme a mí mismo. Algo de trapacería tiene siempre la política. Regresé a mis orígenes y me atrincheré en los libros de la literatura universal. Fue como volver a mamar de la leche de mi madre. Entonces empecé mi resistencia de individuo, solo frente al poder, en todo lo que éste tiene que ver conmigo. Resistencia que nunca más abandoné. Sé que me he mantenido firme en mis convicciones. Descubrí que yo era un hombre estético, que ese era mi silencio, y desperté el talento para la creación que dormía en mí sin darme cuenta. Y entendí, casi como un iluminado, que tenía limitaciones. Sé que no llegaré muy alto, como sé que no vuelo bajo. Sé que me hice a fuerza de destino un vago productivo, con algo de poeta, y sé que encontré un público, menudo, sí, pero público, y comprendí que lo mío no era onanismo mental, sino comunicación con los demás. Sé que la subsistencia de mi vida acude a mí en forma de literatura y de oficios que me permiten ahondar en el conocimiento, en el pálpito, en el goce, en el sufrimiento del corazón humano, y que soy incompetente para cualquier otro oficio. Sé que nunca he dejado de leer, que me fui haciendo escritor con mis lecturas, y sé que no quepo en el mundo normal. Si cupiera en él, no sería escritor. Un escritor es alguien que rompe con el mundo normal. Sin ruptura del orden normal, no hay escritor. Sé que durante algunos años bordeé los senderos de la pasión y del suicidio, y sé que me enfermé de mis pulmones, y que mi vida no alcanzará la plenitud. Sé que soy libre, sé que soy el dueño de mis esperanzas. Sé que estoy solo como cualquier persona, y sé como pocos que estoy acompañado. Sé que tengo raíces y que me debo a ellas, a las raíces del idioma que es mi gente. Sé que si uno defiende las raíces lo defienden a uno. Sé que he perdido mucho tiempo en la vida y que me prometo una y otra vez no seguir perdiéndolo, pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos. Del ocio he sacado ganancia, como también de la depresión. Sé que lo más difícil de ser escritor es encontrarse uno consigo mismo, y que para escribir uno debe sobrepasar su circunstancia, sobreponerse, en cierta medida, negarse. Sé que para mí este es un oficio de tiempo completo, una forma de matar las horas y no caer en el abismo. Sé de mi gusto por caminar todos los días por las calles y parques de mi barrio. Sé de mi orgullo de poseer mi propio desordenado horario, que no es ni siquiera horario, en medio de un mundo afanado. Sé que tendido en la cama me gusta mirar las arañas de mi techo. Sé que no le debo nada a nadie, y sé que vivo con paciencia de vaca, aún sin el plato de arroz en mi mesa. Sé que he conseguido el silencio, mi más preciado tesoro. Sé que me comunico perfectamente con mi perra Lupa, que me expreso con ella con palabras de decidida aprobación de su existencia, y que respeto a conciencia los grillos y lagartijas, y que procuro expulsar de mi casa, con métodos que no incluyen la muerte, a las cucarachas y zancudos que la rondan. Y me duele cuando por equivocación asesino a una hormiga cuando paso el trapo mojado por el pollo. Son cosas que no deberían suceder, son errores míos, son motivos de superación. Me duelen demasiado las corridas de toros. Creo que la caída de la barbarie sería la caída de los terratenientes y burgueses, un símbolo en un mundo de símbolos. Sé que cocino mi propio alimento, sé que lavo ropa a mano todos los días porque carezco de lavadora. Sé que barro, sé que trapeo, sé que sacudo, sé que la casa me come cuando me descuido.